Tenemos en línea a el diputado nacional Pablo Servi, en este caso por la UCR. Pablo Servi, gracias por atendernos. Luciano y Santiago los saludan. Buen día, ¿qué tal? Luciano, Santiago de toda la audiencia. Buenos días y gracias por esperarnos, que nos estaba esperando Sí, en línea gracias también. por la espera, Pablo. Estamos tratando de entrar en los horarios de los vuelos para que ustedes puedan atendernos, Pablo. Bueno, la primera pregunta sería: ¿qué viste ayer, qué escuchaste, qué interpretaste de lo que dijo Milei en el Congreso, no? Un discurso que, fiel al estilo del presidente que nos tiene acostumbrado de alguna manera, atacando, como la mejor defensa es el ataque que tiene él de alguna manera, Sí. haciendo algún breve repaso de la situación recibida, que creo que es importante ponerlo en evidencia, ¿no? De cómo estaba el país y cómo lo recibieron. Y por otro lado, creo que celebro que haya llamado al diálogo a su estilo, como digo, atacando de alguna manera, poniendo condicionamientos, pero que denota que hay una voluntad de diálogo y de entendimiento y consenso ya sea con los distintos esquemas del arco político, así que esperemos que eso se transforme realmente en esta voluntad que manifestó en hechos concretos. Y recién lo escuchaba a Osvaldo Giancafilo, el diputado nacional, que Sí. también manifestaba, ¿no?, lo que nos ha costado, porque no es que no apostamos nosotros al diálogo o a buscar alternativas o soluciones, pero ha sido muy difícil hasta ahora poder llevarlo adelante. Espero que realmente empodere a algunos funcionarios, empodere a aquellos que puedan llevar el diálogo adelante y se pueda tener un diálogo constructivo, porque es muy difícil cuando uno dialoga y después lo que en teoría se acordó después no se traslada en cosas concretas o en posibilidad de avance. Tienen que ir los gobernadores a Córdoba a este pacto, una suerte de la Moncloa cordobesa, planteó el presidente, ¿no? Sí, pero creo que previamente condicionó a que salgan algunas cuestiones en el Congreso, ¿no? Sí. No sé si la ley ómnibus o las leyes combi, como se dice. Yo creo que más fácil sería si se manda por temas. Había temas que había consensos bastante amplios y podría haber avanzado, y en otros que por ahí va a haber que dar más discusión, o no tienen tanta urgencia como algunos otros que sí son importantes, lo que hacen o creo que hoy nadie discute que hay un serio problema con la inflación, un problema con la economía, con la necesidad de generar actividad económica y empleo. Entonces creo que en la medida que se puedan priorizar algunos temas hay voluntad de tratarlos y se podría avanzar, y de alguna manera creo que esto lo puso como condicionamiento, pero creo que es parte del diálogo que hay que ir dando y de alguna manera encontrar los ámbitos también de que se pueda gestionar y avanzar, ¿no? Porque lo que vemos es que este gobierno hay mucha expectativa en el decreto 70 del 2023, que está pendiente ver cómo sigue, pero de alguna manera está vigente, y con la ley ómnibus, pero la ley en sí no mueve las cosas. Los que mueven las cosas, hacen que las cosas pasen, son los funcionarios y el Ejecutivo ejecutando, y eso es lo que vemos que está faltando gestión, ¿no? Hoy los intendentes, los gobernadores no tienen con quién hablar por temas de infraestructura, por temas de financiamiento, este recorte que hubo a los subsidios del transporte o los problemas que hay con fondos. Lo que escuchamos reiteradamente es que no encuentran con quién hablar o quién pueda resolver algún problema. Pablo, ¿crees que finalmente en el día de ayer, con la apertura y la palabra de Javier Milei, se termina por concreto este cuadro de tensión, por lo menos con los gobernadores, y empieza otro diálogo, empieza otro canal de comunicación? Quiero entender que sea así. El estilo del presidente no lo vamos a cambiar, y como decía antes, va a seguir siendo, ¿no? Y de alguna manera el que haya abierto el diálogo, hoy recién leía una declaración que me pareció interesante, ¿no? Dice que fue un discurso con mucho coraje, en la medida que uno entienda el coraje como que es el arte de tener miedo sin que los demás se den cuenta. Entonces creo que también un poco la necesidad, el ver que a las patadas no se puede construir y que se necesita un mínimo de consenso para que las inversiones aparezcan, para que los mercados confíen. Entonces creo que también es un aprendizaje para alguien que llegó e hizo de una campaña apelando a la bronca contra el establishment o lo que venía pasando. Creo que también un aprendizaje y una necesidad de construcción, que la política son construcciones colectivas y que hay que darla a los ámbitos de discusión. Creo que un poco también vemos que va entendiendo el presidente que es un discurso, una cosa el discurso de campaña y los enojos y los berrinches,
y otra cosa la construcción política y la necesidad de la sociedad que necesita tranquilidad y no la crispación que se viene generando, la violencia que vienen teniendo los discursos, que también se traslada después el malestar en la población. Así que entiendo que es un poco de todo, pero que ojalá que esto se transforme en un diálogo sincero y una posibilidad de avanzar. Pablo, última, porque aprovecho también tu perfil empresario. El último punto de los 10 que leyó Javier Milei de lo que conformaría este pacto de Córdoba, decía algo así como apertura de las importaciones, las exportaciones, apertura de Argentina al mundo. ¿Está dentro del programa de Milei? A mí me parece, esto es una opinión personal, la idea de en algún momento abrir las importaciones y tener que competir con el mundo. ¿Vos estás de acuerdo con una medida de este tipo? Yo creo que es importante si queremos ser parte del mundo, porque hoy muchas veces a la hora de exportar sufrimos aranceles de ingreso con los productos que Argentina realmente es competitivo, Sí. por tener también una política proteccionista en lo que hace la industria automotriz está muy protegida, la industria textil. Entonces creo que hay que encontrar un equilibrio. Todos los países también de alguna manera tienen una política exterior, y creo que en eso, y esta semana presenté un pedido de informes a la canciller, hizo declaraciones diciendo que los privados tenían que ir a negociar con los países los aranceles y las condiciones para exportar. Creo que eso es preocupante, sobre todo pensando en las pymes que no tienen una estructura para poder hacerlo. Alguien que quiere exportar $50.000 a China no va a gastar 15.000 en un pasaje para ir a hablar con los chinos o con las autoridades. Creo que ese, de alguna manera, desentendimiento del Estado de estas funciones debería ser reemplazado por estructuras público-privadas, o que de alguna manera tengan un financiamiento para apoyar a los emprendedores y a aquellos que quieren exportar, pero que entiendo, si queremos ser parte del mundo y exportar, también tenemos que permitir importar, por supuesto, como hacen todos los países, con alguna manera teniendo en cuenta cuáles son las actividades principales que uno desarrolla, pero entiendo que en eso hay mucho que trabajar, y anteayer hubo una exposición en la Cancillería de la política exterior, pero bastante laxo. Creo que se debería especificar un poco más, y por eso la citamos a la canciller a la Comisión de Relaciones Exteriores al Congreso. Esperemos que vaya y podamos avanzar también en que seamos parte de los legisladores de poder de esta discusión, porque una política exterior de un país no tiene que tener una trascendencia. Uno ve Itamaraty, la escuela en Brasil, es una línea que se lleva hace 30 años en política exterior. Si queremos realmente dar un cambio y que sea sostenible, hay que dar una discusión, un consenso, y a partir de ahí fijar un rumbo para los próximos años. Diputado Pablo Servi, muchísimas gracias por habernos atendido, muy gentil. Sabemos que lo hizo allí previo a subir al avión, así que gracias por el gesto. No, por favor, gracias a ustedes por darnos siempre espacio, y creo que es importante que podamos manifestarle a los neuquinos en qué se está trabajando, y de alguna manera las distintas visiones, porque creo que son momentos complejos e importantes para nuestro país. Pablo Servi, muchas gracias, un abrazo.